Bien, hermanos, estamos listos. Martes 5 de mayo de este 2026. Discipulado de Efesios 4:23. Estamos ya listos. Pero antes de arrancar, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más, un tiempo más que podemos disponer para compartir la palabra. Y bueno, que todos pues podamos ser edificados en una misma línea, ¿no? Entonces vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor, ¿no? Marquitos, ya que te veo ahí hace tiempo, no oras, ¿da, Marquitos? Regálanos una oración, Marquitos. Seré yo. Eso, Marquitos. Me estaba está listando. Bueno, está bien. Buenas noches, Diosito. Gracias por todo lo que nos has dado, bendito y alabado seas. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor, porque has cuidado de nosotros hasta hoy y sigues haciéndolo, Señor, por medio de tu palabra, ese pan de vida que viene del cielo, Señor, y que infla nuestros corazones, Señor, y nos ayuda a seguir cada día, Padre. Nosotros somos muy bendecidos porque, bueno, por lo menos nuestra familia son poco los problemas, pero nuestros amiguitos, nuestros compañeros están enfermitos. Algunos te pido por todos ellos. Y también te pido que esta palabra hoy nos ilumine, Señor, nos ayude a seguir adelante hoy y siempre, Señor. Te pido por mis hermanos también para que les abras el entendimiento igual que a mí. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó de la condenación eterna. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Amén. Marquitos. Amén. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla y arrancamos de una vez. Ustedes me avisan si la ven. Sí, 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 pastor. señor. Ok, Sí, bueno, pastor. quería arrancar con esa pregunta que está ahí, digámoslo ahí, dice, en el plano emocional, ¿no? Estamos hablando en el plano emocional. ¿Qué es lo que más creen ustedes que le duele a una persona? O sea, no, estamos hablando del plano emocional, ¿no? Porque pues obviamente en la parte física pues los golpes duelen, ¿no? Pero en la parte emocional, ¿qué creen ustedes que es lo que más le dolería a una persona? El engaño, pastor. ¿El engaño? La, la traición, sí. ¿La traición? La ¿Alguien muerte más? de un familiar. ¿La muerte puede ser? ¿Una más? La falta de lealtad. Falta de lealtad. Ok, bueno, de esos cuatro conceptos que ustedes dieron, digamos que tres están muy alineados, ¿no? Porque, por ejemplo, el engaño, la traición, la falta de lealtad están como muy, muy alineados. La muerte de un ser querido, pues sí, claro, obviamente es algo que duele. Depende también la muerte, ¿no? De cómo se haya dado, quién haya sido la persona. Nunca deja de doler, literalmente. Pero sí, creo que una de las cosas que más duele, y tal vez estamos de acuerdo en eso, es la traición, ¿no? O sea, yo creo que digamos, por todo lo que implica, ¿no? Vamos a estar hablando hoy de eso, de la traición. Y recuerden que siempre no es lo que pensemos nosotros. Hay unos conceptos que tenemos nosotros de lo que es la traición y todo ese asunto y cómo tratarla. Pero lo más importante es qué es lo que qué dice la palabra sobre eso, ¿no? Y cuál es la línea, digamos, que marca Dios a través de su palabra para manejar una situación como estas que, sin lugar a dudas, es de las cosas que más duelen, ¿no? ¿Qué es la traición? Bueno, la traición es el hecho de no respetar un acuerdo o compromiso que hay entre dos o más personas. En términos generales, eso es traicionar, cuando uno no respeta un acuerdo o un compromiso, ¿no? Y cometer traición es algo que solo hacen los seres humanos. O sea, ¿por qué creen ustedes, o están, no sé si están de acuerdo primero, por qué creen que la traición es solo los seres humanos la hacen? ¿Por qué? Porque es Porque una hay decisión, que, Bueno, démosle Juan Pablo a las pastor, pastor, mujeres. Tatiana, ¿por qué? porque es una decisión, porque tenemos la oportunidad de tomar la decisión de traicionar a una persona. Somos Ok, conscientes de lo que estamos haciendo. porque implica una decisión. Juan Pablo, sí, buenas noches, porque a mí me parece que es una situación que se planea, que se razona, que involucra factores internos, externos, o sea, es como toda una atmósfera, por decirlo de alguna forma, en donde la persona, como lo decía la hermana, toma la decisión conscientemente
y pues previamente, desde mi punto de vista, la ha razonado y la ha planeado. Correcto. Creo que Leo iba a decir algo o alguien más, no me acuerdo. No, no, pastor. Ah, Braulio. Sí, a diferencia de quién. No, no, dice que solo los seres humanos, o sea, es que, digamos, digamos, cuando tú dices diferencia de quién, pues, o en este planeta en el que vivimos, habemos seres humanos y los que no son seres humanos, ¿no? Ya, Ah, llámese ok, el resto, ok. ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Ok, está bien, todo lo que ustedes dijeron está bien, pero digamos que la respuesta también está ahí en la misma definición, ¿no? O sea, siendo la traición ese hecho en el que uno no respeta un acuerdo o un compromiso, pues se da solo entre seres humanos porque todo lo que ustedes dicen está implícito, pero somos los seres humanos los que hacemos acuerdos o compromisos, ¿no? O sea, uno no puede alegar, pues, o que uno diga que un perro que mi perro me traicionó. No, porque uno no ha hecho ningún acuerdo, un compromiso por ellos, precisamente por todo lo que ustedes acaban de decir, porque no hay decisión, no hay voluntad propia, no hay raciocinio cuando un perro, digamos, ya que puse ese ejemplo que me vino, digamos que si uno tiene un perro y el perro decide irse con otra persona, no es que lo traicione a uno, los perros reaccionan por instinto, ¿no? Y por costumbre, por buen trato, por lo que sea, pero más que todo son cuestiones de instinto, ¿no? Pero en el caso de los seres humanos, pues sí hay raciocinio, hay decisión, hay voluntad, hay información, entonces todo eso lo lleva a uno a hacer un acuerdo, un compromiso y ya dependerá de las personas, de la integridad misma, si se respetan o no esos acuerdos. Y en el momento en que se irrespeten, ahí es donde se cae en la traición, ¿no? Entonces, básicamente es eso, porque está en nuestras manos, por medio del libre albedrío, que también lo mencionaron ahí, el que ese acuerdo se viole o se trunque o se mantenga, ¿no? Entonces, por eso es exclusivo de nosotros. Entonces, bueno, la tradición obviamente, la gravedad de la tradición depende también de aquello lo cual uno está traicionando, ¿no? Porque no es lo mismo, hay de traiciones a traiciones, ¿no? O sea, a veces uno, digamos, y respeta acuerdos que pueden ser muy ligeros o que no dejan de ser traición, pero pues los efectos no son tan colaterales ni se dimensionan de una manera tal a otro tipo de traiciones. Entonces, puede ser menos o más grave dependiendo de aquello que se está traicionando, ¿no? Eh, Cometer una traición, pues siempre va a ser algo negativo porque lleva implícito un engaño, ¿no? Y el engaño se compone de mentira y ya eso en sí ya lo hace negativo, ¿no? Y entonces la traición, pues obviamente tiene unas consecuencias lamentables y la principal y casi que siempre es la pérdida de la confianza, ¿no? Y la lealtad que hay entre las partes. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, digamos, le cuenta un secreto a otra y esa se lo cuenta a otro, pues ya eso implica una traición. ¿Por qué? Porque se está violando un acuerdo de confidencialidad, digamos, lo inicial, ¿no? Entonces, para muchas otras personas, digamos, la traición inclusive es mucho más, digamos, más dolorosa que la misma violencia física, ¿no? O sea, cualquiera podría decir, ay, pastor, tampoco exagere, ¿no? ¿Cómo va a decir que una traición duele más que un golpe en la cara o algo así? Bueno, para algunas personas puede ser así, ¿no? O sea, porque el golpe, digamos, está ahí, el dolor pasa y si algo se pone morado, pues después se quita y todo eso, pero, digamos, la traición como tal, la huella que deja en algunos casos pues es imborrable, ¿no? O sea, y perdurará por siempre dependiendo de la naturaleza de la persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque por lo mismo que les dije ahorita, porque como lo que se está destruyendo es la confianza como tal, y eso es lo mismo del testimonio, ¿no? Levantar un testimonio a veces dura años uno levantando un testimonio y a veces en un segundo se desmorona y volverlo a levantar es bien complicado y hay personas que hay personas que nunca vuelven a levantar un testimonio, ¿no? Y tristemente se quedan ahí en el suelo, ¿no? Entonces, la traición no solamente se da entre personas individuales, también se puede dar a nivel de empresas o instituciones. Ustedes han visto en campañas publicitarias hay mucha traición a veces. Los que trabajamos en empresas saben, saben que a uno le ponen a firmar un contrato de confidencialidad y todo eso porque a veces hay estrategias de marketing y todo que se filtran y entonces, yo no sé si ustedes han visto eso, por ejemplo, entre la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? O sea, que a veces por decirle algo, Coca-Cola tiene una estrategia de mercadeo y todo eso, y de un momento a otro Pepsi, ¡fran! La lanza y dice, pues ¿cómo se dieron cuenta? Porque se ve la traición a esos niveles también, ¿no? Es simplemente faltar a un acuerdo o a un compromiso.
La traición obviamente puede generar mucha, bueno, no puede, genera mucha molestia en quien la sufre. Cuando hay traición, pues la persona traicionada generalmente se siente dolida, triste, lastimada, no solamente a nivel emocional, sino inclusive a nivel físico, ¿no? ¿En qué medida a nivel físico? Pues que no quieren comer o bueno, se ve afectado su estado emocional y en la parte social también, ¿no? La traición puede ser, digamos, así como puede ser voluntaria, también puede ser involuntaria, ¿no? A veces hay personas que traicionan de una manera inconsciente e involuntaria, o sea, no se dan cuenta, por lo menos, Así es, y digamos que se dan cuenta prácticamente cuando ya lo han hecho, ¿no? Entonces, cuando ya la han embarrado. sí, cuando ya le embarraron. Entonces, o sea, los efectos no es que son menores, pero de todas formas se hizo de una manera inconsciente, ¿no? Pero también puede ser voluntaria y ahí ya media, digamos, ese anhelo, ese deseo de dañar a la otra persona, ¿no? De generarle algún mal, ¿no? Entonces, a cualquiera de los dos lados, digamos, los efectos no va a Yo creo cambiar en el, que, en el efecto como tal, pero por lo menos la fuente sí puede ser voluntaria o involuntaria, ¿no? Digamos, yo creo que también. sí, Esmeralda. Yo creo que es también, o sea, como usted dice, ¿no? Si uno lo hace como queriendo hacer mal o simplemente uno comete un error, una equivocación y no queriendo hacer el mal. Ujú. De todas formas, se cuenta como traición, ¿no? Porque la persona afectada, pues le va a doler y todo eso, pero por lo menos a veces ayuda en algo, decir, ya, y no sabía, o lo hice sin querer, o algo así, pero de todas formas el daño, como dice, está hecho, ¿no? Bueno, una de las tradiciones más comunes es en el plano amoroso, ¿no? Que nosotros la conocemos como la infidelidad, donde una persona obviamente engaña a su pareja con otra persona mientras está manteniendo un vínculo, ¿no? Y eso también es una tradición, obviamente, ¿no? Es de las más comunes como tal, y pues eso implica obviamente, como siempre, una falta de respeto, una falta de sinceridad. Y lo más probable, ¿no? No siempre, pero lo más probable en estos casos, cuando son tradiciones amorosas, es que las relaciones terminan por acabarse, ¿no? A no ser de que medie un proceso de restauración como tal. Y bueno, de todas formas, como les digo, la huella queda ahí, puede que la herida sane, pero de todas formas queda eso ahí como parte de la historia, ¿no? También, por ejemplo, en los ámbitos, eso que les estoy hablando ahorita es en términos generales, estamos hablando de la tradición como un entorno general, ahorita vamos a entrar a la palabra, que es lo que nos interesa, pero bueno, en los ámbitos de trabajo también es muy habitual que se dé en casos de traición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Los que hemos trabajado en empresas sabemos que hay gente que popularmente le dicen, le serruchan el piso a las otras personas, ¿no? Muchas veces levantando cuentos o delatando, digámoslo, ante los jefes para quedar bien o cosas de esas. Eso se ve mucho en las empresas o en las instituciones, ¿no? Entonces, la tradición no es algo que solamente sea fuera del reino de Dios, también se da dentro de las iglesias, tristemente, pero así es, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la traición, ¿no? O sea, también, ustedes saben que la Biblia, pues es una fuente inagotable de historias y enseñanzas, pues que bueno, nos han inspirado millones de personas a nosotros mismos, porque ahí hay de todo un poco, ¿no? Hay relatos de fe, hay relatos de amor, esperanza, pero también hay varios relatos de traición como tal, ¿no? Hay varios como tales. Algunas de esas historias son muy conocidas que otras, pero aquí lo importante es de la manera en que esas historias nos enseñan sobre la importancia de la lealtad y la confianza, ¿no? En las relaciones que tenemos nosotros entre hermanos y particularmente nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, que si hay algo que Dios aborrece, digámoslo así, digamos, digamos, como el adulterio espiritual, ¿no? Por eso se dice almas adúlteras, ¿no? O sea, eso sí es algo que a Dios le duele y imagínense ustedes cómo será el nivel de lo que es traicionar a alguien si hay cosas que hieren el corazón del Señor, digámoslo así, es la traición como tal, ¿no? Porque pues obviamente él no le gusta compartir su gloria, ni mucho menos, y siempre esa parte, siempre ha habido digamos, entre la historia de Dios y su pueblo, siempre ha estado involucrado el tema de la traición, el tema de la incredulidad, que es una parte de traición también, hablando de las cosas de Dios, porque digamos que el no creerle a alguien que te demuestra con hechos y, digamos con contundencia de que puede hacer algo por ti o que te puede ayudar y aún así uno termina por no creer y desconfiar, pues en el fondo es una especie de traición también, ¿no? O sea,
Y es lo que se da entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿no? Entonces, hay varios casos. Por ejemplo, la traición de Satanás contra Dios. Porque, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Satanás era una persona muy cercana a Dios, era uno de los ángeles principales, inclusive esa misma cercanía a Dios lo llevó a rebelarse contra él y a querer tratar de tomar su lugar, ¿no? O sea, eso es una traición, cuando uno abusa de la confianza que se le da y trata uno de usurpar a aquel que te ha dado la confianza, pues eso es una traición. En el caso de Satanás. Como resultado de eso, ustedes saben que fue expulsado del cielo y se convirtió en enemigo de Dios y de la humanidad. Bueno, eso lo conocemos nosotros, ¿no? Y esta historia de Satanás, pues obviamente nos recuerda que en el caso de él, particularmente la traición y la desobediencia pueden tener consecuencias muy duraderas, ¿no? Pues imaginen, en el caso de Satanás casi que eternas y en el caso nuestro, pues hay traiciones que sus efectos duran por años y años, ¿no? O sea, dependiendo de las personas involucradas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que la Biblia menciona. Hay otro que es el ejemplo de la traición de Absalón contra su padre David. La historia de Absalón y David, digamos, nos muestra, o es un ejemplo de cómo la traición se puede dar inclusive en los círculos más cercanos de la familia, ¿no? O sea, en este caso, padre e hijo. Absalón era el hijo de David y él se rebeló contra su padre y trató de tomar su trono, ¿no? De hecho, David llegó un momento en que una parte del tiempo estuvo huyendo de Saúl y después huyendo de Absalón y entonces la misma gente cercana a él persiguiéndolo precisamente para tratar de bajarlo del trono, ¿no? Y aunque David perdonó a Absalón después de su muerte, pero bueno, el caso es que lo que nos enseña la historia y esta historia en particular es que la tradición, cuando viene de los círculos cercanos a nosotros, pues es un dolor especial, ¿no? Es un dolor particular, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando uno lo traiciona a alguien que, pues, en el cual uno no tiene un vínculo tan cercano a cuando lo traiciona a alguien de verdad cercano, como un familiar, un hijo, un padre, un esposo, bueno, alguien muy cercano, ¿no? Inclusive David lo dejó plasmado en el Salmo 55 cuando él dice porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, ¿no? Porque, digamos, cuando las cosas vienen de gente enemiga, pues uno ya sabe a qué atenerse, ¿no? Entonces él dice, no me afrentó un enemigo, lo cual yo lo hubiera soportado. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino que fuiste tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. También, mire, David, lo que plasma en ese salmo, el dolor de saber que la traición venga de alguien muy, muy cercano, ¿no? Y lo mismo nos puede haber pasado a cada uno de nosotros cuando ese engaño viene de alguien muy cercano. Entonces, entre más estrecha la relación, pues más dolorosa es la traición. Otra tradición que menciona la Biblia es la que sufrió Sansón de manos de Dalila, ¿no? O sea, ustedes ya conocen la historia de Sansón y que... ¿Ustedes saben por qué Sansón perdió la fuerza? Porque se alejó de Dios, pastor. Eso ¿No? es... ¿Por qué, Marco? Porque le cortaron la cabellera, Nah. Bueno, ¿no? es que la cabellera, ¿cómo te dijera? La, la, Ah, la es cabellera, la simbólico. cabellera real, lo que le da la fuerza a Sansón no era el pelo, era el Espíritu Santo, ¿ah? El La asunto del, cabellera, pastor, la cabellera era el símbolo, ¿no? Es que El sí, símbolo de la la, la- unión con la Dios. cabellera era como una parte visible en la cual él podría demostrar, digamos, lo que se sujetaba o que acuérdate que los nazareos en ese entonces ellos tenían varios requisitos, ¿no? Que no podían beber No cortarse vino, el pelo. y no podían cortarse el pelo. Entonces, en la medida en que ellos mantuvieran esas cosas, uno diría, mira, está caminando en obediencia, ¿cierto? Sí, pero realmente la fuerza a Sansón, el que le daba la fuerza era el Espíritu Santo que venía sobre él y hacía las cosas que hacía, ¿no? En el momento en que él le cortan el pelo, que fue una señal visible de que él ya había contado digamos, su secreto, ¿no? O que había hablado más de la cuenta, digámoslo así. Entonces, eso fue como una ofrenda a la confianza que Dios le tenía, ¿no? Porque, pues, aún así, Sansón, ¿se acuerdan cuál era la debilidad de Sansón, ¿no? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las Las, mu- mujeres, Pero la mujer en general. las filisteas. Las Las mujeres filisteas. filisteas, ¿no? Ese era el problema. Pero bueno, el caso es que la historia de Sansón y Dalila es un ejemplo de cómo el engaño y la traición pueden ser utilizados para obtener ventajas personales, ¿no? Porque acuerden que en el momento en que Dalila se dio cuenta del secreto, pues aprovechó eso y bueno,
Sansón supuestamente amaba a Dalila y ese amor, entre comillas, pues lo llevó a descubrir su secreto, ella lo traicionó, lo entregó a los filisteos, ya todos sabemos la historia de que lo agarraron, le sacaron los ojos y bueno, hicieron de todo con él, ¿no? Entonces, eso que le pasó a Sansón, digamos, nos debería de enseñar que uno tiene que ser muy selectivo en la gente que confía, ¿no? O sea, y no, por eso es que en la iglesia siempre hablamos, y ustedes saben que la línea de la iglesia siempre es que una persona puede caminar o por principios o por sentimientos, ¿no? O sea, o principios o por sentimientos. Nosotros aconsejamos siempre caminar por principios, porque los sentimientos que son respuestas o están ligados a las emociones son muy temporales, ¿no? Entonces la gente depende de su estado de ánimo, así va a actuar, ¿no? Entonces, y por eso es que la palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón, es decir, la parte emocional. Entonces es mejor caminar por principios. En este caso de Sansón, pues al final se dejó enredar y la emoción y que Dalila le dijo que no lo amaba y entonces tú no me amas porque no me cuentas. Entonces al final se cegó por la parte emocional y terminó por develar su secreto como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le abre el corazón, ¿no? A quién se le cuentan cosas, a quién se le pide consejos y no le vaya a pasar lo que le pasó al rey Ezequías. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ezequías? ¿Alguien se acuerda? Yo, Sí, pastor, que le contó cuando le dieron 15 años más. Ajá. Entonces él le enseñó los tesoros que habían en el templo, el montón de oro, ¿A quién se a lo los mostró? reyes, ¿ah? ¿A quién se lo mostró? A otros reyes que al rey de supuestamente eran Babilonia. aliados. Sí, a los enemigos, Entonces, porque eran de Babilonia. y lo que hicieron más bien fue venir y destruir el templo. Y entonces cuando le han dado 15 años más, dijo, a mí que por sí ya, digamos, como que no le interesaba, ¿verdad? Sí, Que tiraba. eso es como que uno agarre a alguien que uno sepa que es un ladrón, que el ladrón de la cuadra y que uno le diga, vea, venga, le muestro mi casa, y vea, yo siempre dejo una llave aquí debajo del tapete, afuera, yo siempre dejo una llave por si se me olvida, y entonces, de todas formas, esta es mi casa, y aquí, y yo guardo la plata en este cajoncito, y todo. Imaginen que uno muestre sus tesoros a alguien que después va a venir y lo va a robar a uno, ¿no? Entonces, es lo mismo, en este caso, Ezequías, pues mostró sus tesoros y después vinieron y lo robaron. Entonces, cuando uno abre su corazón y muestra más de la cuenta a la persona equivocada, pues eso es un error garrafal, ¿no? Entonces, eso le pasó a Sansón, pues, se dejó llevar por sus emociones y al final lo traicionaron. Pero, ¿cuál es la tradición más famosa de la Biblia? La de Judas. La de Judas, esa es la que más conocemos, ¿no? Hay otras, varias, porque como ya dice pastor, ¿y la de Pedro, la de Pedro fue una traición o no? Pero Pedro se arrepintió, Judas no. No, no, pero no estamos hablando de Sí, eso. ¿Fue o sí no lo fue una traicionó. traición? Sí, 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 es que esa es la pregunta. Si fue o no fue una traición. Y Sí, fue ¿no? sí, traición. sí, porque usted está negando a alguien que usted conoce y habla mal de él incluso y hasta blasfema. Ok, bueno, Entonces, entonces sí, sí fue una traición. Pero la más famosa es la de Judas, ¿no? Estamos de acuerdo. Esa es la más famosa. Podemos decir de esa traición, pues que Jesús conoció el dolor de la traición de cerca. La peor traición, porque acuérdese que lo que hablamos ahora, ¿no? La peor traición y la más desleal es la que uno sufre de la gente del entorno, ¿no? Esa es la más, la peor, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta traición de Judas, que al final lo vendió al Señor por 30 monedas, ¿ustedes se acuerdan? Pues fue muy desleal, ¿no? Considerando que ese era como el grupito de confianza del Señor, ¿no? Pero al final imagínate que el Señor no fue vengativo, ni se amargó, ni se enojó. O sea, más bien al contrario, cuando Judas lo entregó, el Señor lo trató como un amigo, ¿no? En Mateo 26 dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señora. disculpe. Sí, sí, realmente yo creo de que es cierto, Judas entregó al Señor y todo. No era esta como el plan de Dios, por decirlo así, porque tenía que cumplirse la profecía, que alguien tenía que entregarlo. Alguien, Y, pero no, pero digamos, lamentablemente él fue el elegido, adelantándonos. ¿cómo es? Adelantándonos un poco, digamos, ahorita vamos a ver el asunto de Judas, ¿no? Porque Judas no lo conocemos mucho.
la Biblia no dice, digamos, lo que estaba profetizado no era que alguien, porque acuerden que las profecías sobre el Señor eran muy puntuales, ¿no? Decía que nacer de una virgen, que de Belén, y inclusive la entrada a Jerusalén, que iba a ir en un pollino, o sea, era muy puntual, ¿no? La tradición del Señor no dio señales, simplemente dijo que iba a haber alguien, ¿no? Alguien, pero no decía que iba a ser alguien que se iba a llamar Judas o algo. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí, sí estaba profetizado, Elsa, sí está, eso estaba establecido. Alguien lo iba a traicionar. ¿Por qué fue Judas? Pues bueno, ahorita tratemos de interpretar por qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que, Pastor, sí, señora. pero digamos, cuando estaban en la cena, que él sí dijo que el que iba a meter el pan en su eso, Ujú, era quien lo iba a traicionar, o sea, ya él sí ujú. sabía que iba a ser. Ah, no, Es que claro, yo, el es señor, que yo el siempre he señor sí pensado, sabía. yo siempre he Es- pensado que Judas tenía que ser como el instrumento para que se diera la profecía. No, no, de que iba a haber alguien, sí, y que el Señor sabía quién era también, pero estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? Lo que se escribió allá muchísimos años antes, no hay un escrito que diga así, es más, ni siquiera se dice uno de los apóstoles, no, o sea, se habla de alguien. Ahorita lo vamos a ver para ver para que hablemos un poquito de Judas, porque a veces no, a veces de Judas, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que traicionó al Señor por 30 monedas de plata y que se ahorcó. No es, no Nada es que más, ¿no? dice el hijo, pastor, no es que Ah, dice el Hijo del Hombre va a ser traicionado o algo así dice en el Antiguo Testamento. sí, sí, también. Todo eso Eso es lo estaba que dice. profetizado. O sea, de que estaba profetizado, sí. Y entonces, como estaba profetizado, pues tenía que haber alguien que cumpliera la profecía, ¿no? Entonces, pero no dice, lo que no estaba profetizado es que ya Judas con nombre y apellido estaba escrito de que fuera él, ¿no? Pero bueno, avancemos a ver y ahorita cuando lleguemos allá miramos a ver. El caso es que en Mateo 26 dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego, ¿no? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces miren, ahí nada más vamos viendo que la tradición de Judas no fue que fue algo repentino, no fue que fue algo así como que lo agarraron mal parado, ¿no? Según lo que dice Mateo ahí, dice que él fue Fue y premeditado. ofreció. Y miren lo que dice el versículo 16, dice, y desde entonces buscaba oportunidad, ¿no? Entonces eso no fue así como quien dice que iba de un momento a otro lo traicionó. Ahorita vamos a profundizar más en Fue eso. premeditado. Sí, no cabe duda, obviamente, que pues uno de los personajes de las que cuando uno habla de traición, uno de los personajes de los que más uno habla inmediatamente es Judas, ¿no? Digamos, injustamente la palabra Judas quedó ahí, ¿no? Cuando usted se encuentra a alguien y usted quiere decirle, no, hombre, es que usted es un Judas, o sea, como queriéndole decir, usted es un traidor, ¿no? Entonces, como que el nombre quedó ahí, pero es que era Judas Iscariote, porque acuerden que había otro Judas, ¿no? Ahí también en el grupo, pero digamos que ese era el Judas bueno, ¿no? Pero bueno, el caso es que de Judas Iscariote es uno de los que más se conoce o se habla precisamente por esa historia de haber sido la persona que entregó al Señor, ¿no? Y cuando uno dice, y si yo les digo a ustedes que si escuchan la palabra Judas, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Pues la palabra traidor. Es como cuando uno les digo, si digo fariseo, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Hipócrita. Los La, hipócritas. la hipocresía, ¿cierto? Sí, entonces, son cosas que quedan ahí como estigmatizadas, ¿no? Como marcadas. Pero bueno, de Judas, ¿qué sabemos? Bueno, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué tomó la decisión de entregar a Jesús? Importante. ¿Cómo es que siendo uno de los 12 de Jesús se convirtió en el traidor más conocido de la historia? Entonces, son preguntas que están ahí, ¿no? Que vamos a ver qué nos dice la palabra sobre eso. Entonces, sobre quién era Judas, ¿no? Bueno, a pesar de que el nombre de Judas para nosotros significa traición, pero hay que saber exactamente qué significa la palabra Judas, Loudas, Judas, en la versión griega del nombre hebreo Judá, significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Eso quiere decir Judas, que uno siempre piensa que quiere decir traidor, traicionero. No, no. Judas quiere decir agradezco a Dios o reconozco a Dios. En los evangelios se le conoce con el nombre de Judas Iscariote y eso está escrito ahí, dice uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, así se llamaba. El apellido Iscariote viene del hebreo Iskeriot, que significa hombre de Keriot. Keriot es una ciudad de Judea, ¿no? Entonces,
Eso significa que Judas fue el único discípulo del Señor que no era Galileo, no era de la región de Galilea, ¿no? Casi todos eran de ahí. Acuérdate que él armó su equipo ahí cerca, en los entornos del mar de Galilea, ahí lo fue llamando, pero Judas era de Queriot, que era una ciudad de la región de Judea, ¿no? La palabra de Dios que nos muestra sobre Judas Iscariote, bueno, fue uno de los escogidos, porque como les dije ahorita, está mencionado ahí, habla el nombre de los 12 y entre ellos está Judas Iscariote. Entonces, ¿qué sabemos? Era una persona de Queriot, no era Galileo, era de la región de Judea, era uno de los 12, eso lo tenemos claro. Eh, pero más que, digamos, más que un discípulo, un apóstol, eh, lo curioso del asunto es que Judas era una persona de confianza para el Señor, ¿no? O sea, ¿y por qué decimos que era de confianza? Porque, digamos, en Juan 13:29 dice la palabra, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Entonces, Judas era el que administraba la bolsa del dinero de las ofrendas. Entonces, pues uno no pone a cualquiera a administrar la bolsa del dinero de las ofrendas, era una persona de confianza, ¿no? Además, en Mateo 26:23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y en Juan 13:26 dice, entonces respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote. Entonces, eso de meter la mano en el plato y de comer del mismo pan, pues era un símbolo de mucha confianza en esa época, ¿no? No cualquiera metía la mano en el mismo plato o recibía el pan directamente mojado o que le compartía. Entonces, esas eran señales de mucha cercanía, de mucha confianza en la época. Entonces, Judas no es que era alguien relativamente alejado del Señor, no era alguien cercano y de confianza, ¿no? En el libro de los Salmos, ahí está la profecía que hablamos ahorita, en el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cañadar, ¿no? Entonces, mire que ahí está profetizado y habla de un hombre, ¿no? Y un hombre cercano y todo eso, pero no dice Judas o alguien de Queriot o la región de Queriot, no, 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 simplemente dice que era alguien cercano, ¿no? Y alguien de confianza. Entonces, uno podría decir de eso que acabamos de hablar, de que Judas realmente, pues, era una persona cercana al Señor, fue su discípulo, seguramente lo más probable, al igual que los otros, caminaron juntos, conversaron, escuchó todas las enseñanzas, lo vio hacer milagros, pero bueno, aún así traicionó al Señor, traicionó a su maestro, ¿no? Entonces, ahí hay una reflexión que podemos sacar de eso y es que, miren todo lo que le acabo de decir, ¿no? Persona de confianza, cercano, escuchó sus mensajes, vio sus milagros, caminaban juntos, conversaron, pero aún así lo traicionó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión ahí? Bueno, no hay que, digamos, confiarse, digámoslo así, porque no es suficiente. Mire todo lo que tenía Judas, ¿no? Pero no es suficiente, digámoslo, con que uno diga es que yo soy cristiano, que yo formo parte de una iglesia, que yo, bueno, soy pastor o soy amigo del pastor o soy ujiero o estoy en el ministerio de la alabanza, tengo mi círculo de amigos es cristiano, sirvo en la iglesia. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Soy hijo de Dios. O sea, no hay que confiarse, ¿no? O sea, de eso, ¿no? Mire lo que le pasó a Judas, todo lo que él compartía con el Señor y todo lo que escuchaba y caminaba con los demás y aún así traicionaba al Señor, ¿no? Entonces, para traicionar, digamos, todo aquel que se diga que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que uno tiene, ¿hasta cuándo tiene uno que estar velando, estar atento, no bajen la guardia, no se descuiden, miren que no caigan? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que estemos, mientras estemos vivos hay que cuidarse, ¿no? Porque Ujú, siempre. el pasaje que siempre le repito, ¿no? No todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y muchos van a llegar allá, acuérdense, deben estar cansados ustedes de escucharme ese pasaje, muchos van a llegar allá a decirle, Señor, hicimos una cantidad de cosas por ti. Y el Señor les va a decir, pero es que yo no los conozco, ¿no? O sea, apártense de mí. Entonces, esa es una reflexión que nos deja esto de Judas, de que no nos confiemos nada más. Acuérdense que entre más crezcamos nosotros espiritualmente, entre más fuerte sea nuestra relación con el Señor, entre más información de Dios tengamos en nuestra cabeza, ¿eso qué implica para nosotros? ¿Qué creen ustedes que implica para nosotros? Más responsabilidad. Responsabilidad. Más Exacto. responsabilidad ¿y qué más? O sea, entre más firme sea nuestra relación con el Señor, aparte de más responsabilidad, tenemos que estar preparados Compromiso, para más que compromiso. Más ataques compromiso, del enemigo. más ataques, ¿no? O sea, más ataques.
Cuidarnos porque más. cuidarnos más, por eso es que, de acuerdo a lo que dice la palabra, el que piense que esté bien, pues mire que no caiga, ¿no? Mire que no caiga. Porque ¿quién es candidato a caer? El que está firme. El El que, que, el que está de pie, ¿no? El que está firme, porque el que está caído, pues, ¿qué más va a caer, no? Más bien el que está caído es candidato a levantarse en la medida en que quiera, ¿no? Ok, entonces, con todo eso que vimos, por qué tomó la decisión Judas de traicionar al Señor, ¿no? O sea, Eh, bueno, algo que hay que saber ahí es que no es que Judas era un traidor por naturaleza, ¿no? Sino que dice la palabra en Lucas 6:16, dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, o sea, que llegó a ser, no es que él era traidor por naturaleza, sino que dice que llegó a ser, ¿no? Eso es como No, cuando nosotros vemos un pasaje allá en Filipenses que dice Pablo, dice, es que yo sé lo que es tener abundancia, escasez, lo que es estar libre, lo que es estar prisionero, lo que es estar enfermo, lo que es estar sano. Yo sé todo eso y por esas cosas es que yo he aprendido a tener contentamiento. O sea, como quien dice, él aprendió a disfrutar de cualquiera que fuera su situación. Entonces, hay cosas que se aprenden, ¿no? Hay cosas que en la con el caminar, digámoslo, uno las va adquiriendo. En este caso, lo que nos dice Lucas es que Judas Iscariote dice, llegó a ser el traidor. No es que él nació o era traía la traición por naturaleza, sino que algo pasó con él que de un momento a otro llegó a ser, llegó a ser el traidor, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en la vida de qué pasó en la vida de él? ¿Cómo llegó a ser el traidor? Eh, ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué detalle nos puede dar la palabra para que uno pueda entender por qué él tomó esa terrible decisión de traicionar al Señor? Entonces, vamos a ver. Pastor, pastor Sí, no dice en señor. una parte que Satanás entró en él. Me parece que lo leí. Sí, sí, por ahí está, ahorita llegamos ahí. Bueno, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos muestra? Acuerde, estamos tratando de meternos en la vida de Judas a ver qué fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Ya sabemos quién era una persona de por allá, no era Galileo, era cercano al Señor, compartió con él. Bueno, que todas esas cosas se lo llevan a decir, pero entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, lo que nos dice la palabra del Señor es que a pesar de que Judas era un discípulo de Jesús, pero él no creía en Jesús. O sea, él estaba con Jesús, escuchaba las predicaciones, vio los milagros, pero no creía en él, porque mire lo que dice en Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, el mismo Señor sabía que había algunos, entre ellos Judas, que era el que lo iba a entregar, que no creían, ¿no? No creían en las cosas que él enseñaba. Cuando uno no cree en las cosas que alguien dice, ¿qué significa cuando uno no cree en lo que alguien dice? no No tiene tiene fe. el que credibilidad, está dudando. Sí, pero por no tiene ejemplo, credibilidad. no tiene credibilidad en qué? La En lo que él persona dice. que está hablando. En la persona que está hablando. O sea, si yo no le creo, por ejemplo, en el caso de Esmeralda, si Esmeralda me dice algo y yo no creo en lo que ella me dice, es porque yo no creo en ella, ¿cierto que sí? Porque pues Ajá. entonces el Señor hablaba y hablaba todo eso, y él decía, bueno, y todo lo que él decía, y él dice, pero bueno, yo sé que hay algunos que no creen, o sea, es la realidad, y entre ellos está hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote no creía en el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué más nos enseña la palabra sobre Judas? Bueno, nos enseña que Judas pues ya había traicionado la confianza del Señor inclusive antes, ¿no? Acuerden que a él se le dio confianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se le dio confianza? Lo leímos ahora arriba. Por la bolsa, porque le habían dado la Porque bolsa del él dinero. manejaba la bolsa del dinero, ya se le había dado confianza, pero Y era ladrón. ya él había traicionado esa confianza que se le había dado. En Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era un ladrón. Entonces, imagínate, ahí ya decía que él era un ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces, a él se le dio la confianza, porque era cercano, se depositó cierta confianza en él de que manejara la bolsa, pero ya ella digamos, había traicionado esa confianza que se le había dado, ¿no? Ya sabía. Entonces, eh,
arriba él no creía en el Señor, abajo ya él metía la mano en la bolsa como tal. Entonces, ¿qué podemos ver de eso de Judas? Pues lo que les dije ahorita, no fue que él traicionó al Señor así, ¡pam!, sino que fue un proceso, poco a poco, su corazón se fue endureciendo, como le dieron a manejar dinero y la avaricia y todo ese asunto. Entonces, uno podría intuir, no me digan, no me pregunten en qué parte de la Biblia está eso, pero uno podría intuir y decir, bueno, ahorita tal vez entiendo mejor de por qué entonces él seguía ahí, ¿no? Seguía con el grupo y seguía con el Señor. Bueno, pues ya vio que ahí se manejaba algo de ofrendas y él era el que las manejaba y le podía meter mano. Entonces, como que puso su corazón en el dinero y no en el Señor y mintiendo. Bueno, tantas cosas, ¿no? Permitiendo que poco a poco hubieran cosas que lo carcomieran y llenaran su corazón, ¿no? Entonces, Judas también fue un hombre que no reconoció lo valioso que era el Señor, ¿no? Sino que lo menospreció, ¿no? O sea, mire lo que dice Mateo 26:14, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales y les dijo, ¿qué me van a dar? ¿No? O sea, eso es menospreciar a alguien, ¿no? Bueno, denme algo, pues, y se los entrego, ¿no? Imagine una persona con la que él caminaba, ¿no? Entonces, para él no era valioso el Señor como tal, sino el dinero, ¿no? Porque inmediatamente él dijo, bueno, depende de lo que me den, ¿no? O sea, cuando uno, eso es como cuando uno, digamos, uno quiere jugar de íntegro. Y uno dice, no, 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 digamos, mi palabra, mi integridad no tiene precio y todo ese asunto. Y entonces cuando comienzas a decir, pero mira, lo que te están ofreciendo es bastante, entonces uno comienza a decir, ¿qué tanto es? Depende de lo que sea, ¿no? Entonces ya, ¿me entiendes? Ya es porque realmente a uno no le importa ni a quién va a entregar ni a quién va a traicionar, sino que ya uno comenzó a echarle números al asunto, a poner, acuérdate lo que dice la palabra, donde está tu tesoro, ¿qué cosa? Ahí Está está tu tu corazón. corazón. Ahí está tu corazón. Entonces, si nuestro tesoro, si las cosas más preciadas para nosotros es la plata, pues téngalo por seguro que uno por plata, pues cuántos ejemplos no conocemos de gente que por plata hace, mejor dicho, venden hasta la familia, ¿no? Entonces, como tal. Entonces, nosotros podríamos decir también que Judas Iscariote realmente nunca reconoció a Jesús como el Señor, ¿no? Como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y por eso es que es lo que decía Marquitos ahorita, en Lucas 22:2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y a este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, ¿no? Entonces, ahí dice ahí literalmente dice que Satanás entró en Judas, ¿no? Entonces, ahora ustedes preguntarán, pastor, ¿y cómo fue eso? ¿Estaba endemoniado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo interpretan ustedes eso? Como O que sea, le ¿sí activó el creen que Lo deseo. hizo realmente separado. Satanás entró en Judas o no? No, lo hizo separado de Dios. Quien está separado de Dios está con el maligno. ¿Qué más? Pastor, como esas personas que actúan con mucha maldad en el corazón, que ya maquinan toda su obra y no está en sí el enemigo, sino uno mismo es el enemigo. Pero es la palabra perversa, ¿verdad? Que Ujú. sobrepasa la maldad. Ujú. Es que Ok. él ya Lo se había apartado Pastor, del Señor. yo sí creo que haya entrado como el endemoniado Gadareno que tenía una legión. Y Satanás iba a entregar al mismísimo Jesús. Creo, Bueno, ¿no? es que, digamos, Ah, no, ¿no? uno no lo podía tomar como tan, porque, digamos, esto mismo asócienlo con lo que le pasó a Pedro, cuando Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén porque tú mismo dices que allá te van a matar, yo no puedo permitir que lo hagas y todo eso, y que entonces Jesús le dijo, Pedro, no estás hablando conforme a Dios, sino que estás hablando conforme a tu corazón, y entonces después le dijo, apártate, Satanás, ¿se acuerda que le dijo eso? No era que Pedro estuviera endemoniado, ¿no? Ni mucho menos, sino que Pedro estaba actuando digamos, bajo la naturaleza más como carnal, ¿no? O sea, como anhelos de hombre, digamos, aunque las intenciones eran buenas, pero no estaban alineadas a la voluntad de Dios, digámoslo, o eran anticristianas o antidios, digámoslo así, ¿no? En este caso de Judas,
Porque ahora ustedes me van a decir, pastor, pero Judas, ¿cómo que no estaban en línea la voluntad de Dios y la voluntad era que lo entregaran? Sí, pero de todas formas él estaba traicionando al Señor, ¿no? Entonces, cuando dice que entró Satanás en Judas, pues uno lo podría interpretar, aunque ahí dice literal que entró, uno lo podría interpretar como que entró en él ese anhelo o esos pensamientos o esas intenciones de hacer algo en contra del Señor, ¿no? Todo lo que sea en contra de Jesús, en contra de Dios, pues es anticristiano o antidios, digámoslo así, y entonces uno le pone como Satanás. Esto es lo mismo, haciendo un paréntesis como lo del anticristo, digámoslo así. Que cuando dice, no, es que ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Ah, no, pero es que eso es en la tribulación. Y entonces, ¿por qué la Biblia habla o los apóstoles cuando le escribían a la iglesia decía, es que por ahí han salido muchos anticristos? Y dije, ¿cómo, pastor? ¿Y el anticristo no que sale en la tribulación? No, lo que pasa es que todo lo que sea anticristo, pues es anticristo. Lo que pasa es que el que va a salir en la tribulación y todo lo que está en Apocalipsis, pues es alguien ya mucho más, digamos, de renombre y profetizado, reconocido, pero realmente todo lo que esté en contra de Dios o en contra de Cristo, pues es anticristo, ¿no? En este caso, cuando le hablan de Satanás, que es lo mismo también de las doctrinas de demonios que hemos hablado, ¿no? Las doctrinas de demonio no necesariamente es que son doctrinas diabólicas, ni mucho menos, sino que son doctrinas cuya fuente es una sabiduría que no es de Dios. Entonces, todo lo que sea, todo lo que no es de Dios es antidios. Como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Entonces, cuando dice que entró Satanás en Judas, te entraron a él o comenzó a concebir él por su propia naturaleza pensamientos o actitudes o decisiones anti Dios, digámoslo así. Entonces, por eso le habla de Satanás, ¿no? Por eso hizo lo que hizo, Pastor. ¿no? Sí, señor. Pero en Judas 13:27 también lo dice y dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por eso, Pero, pero no está, es exactamente lo mismo que dice ahí. pero dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, digamos. Jesús sí sabía cuando Satanás entró en Judas, Jesús se dio cuenta. No, pues es que el Señor sabía exactamente qué era lo que Judas iba a hacer o sea, el Señor todo lo sabe, acuérdate, pues el Señor es Dios, ¿no? Pero acuérdense ustedes del demonio Gadareno. ¿Qué pasó con ese endemoniado cuando vio a Jesús de lejos? Lo Se arrodilló. reconoció. Pero además de que lo reconoció, ¿qué pasó? Sí, Se le Le empezó dijo dijo, a que no lo atormentar. fuera, que no claro, lo mandara, que lo mandara al corazón de los cerdos, Se atormentó. que lo mandaran. O sea, se atormentó, o sea, ellos no soportan la presencia del Señor cerca porque eso los atormenta, ¿me entiende? Y por eso los encuentros de Jesús siempre con endemoniados era, siempre como lo conocemos nosotros los endemoniados. O sea, la Biblia no menciona ahí pues que tuvieron que agarrar a Judas porque estaba endemoniado y No, no, Judas siguió actuando normal. Lo que él tenía eran actitudes, pensamientos y ya intenciones de hacer cosas en contra del Señor. Pues el Señor sabía lo que iba a hacer. Cuando dice que entonces en ese momento entró Satanás en él, yo por lo menos no lo interpreto así, pues que Satanás y entró físicamente en Judas. Recuerden que Satanás es uno solo, ¿ah? Satanás, no es que Satanás es el mismo que está por allá, no, es uno solo y no es omnipresente, ¿no? Entonces, por eso el Señor, sabiendo que ya él había concebido lo que iba a hacer, porque acuérdense que el pecado no es algo que es así, el pecado se planea, se concibe, llega un momento en que uno ya decide ejecutarlo, ¿no? Cuando el Señor sabía que el tiempo había llegado y todo eso, le dice, bueno, haz lo que tienes que hacer. Y entonces él se fue tranquilamente y ¿ustedes creen que los demás discípulos eh, se dieron cuenta o por lo menos en ese momento de que Satanás, entre comillas, había entrado en Judas? ¿Ustedes creen que los demás se dieron cuenta? no, No, porque él siguió actuando como ni tal cosa. Entonces, y las historias que nosotros conocemos de endemoniados en la Biblia, no es que un endemoniado ande en corbatita, o por lo menos que los que uno conoce en la Biblia, ¿no? O sea, no, era gente eh, que todo el mundo se daba cuenta que estaba endemoniado, ¿no? Entonces yo lo interpreto más por cuando dice que entró Satanás en él, a la misma historia de cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate Satanás, porque apártate de mí, Satanás, y Pedro, todo asustado, se fue, ¿no?
pero no era que estuviera endemoniado, sino que tuvo pensamientos, anhelos, deseos, que eran más bien buenas intenciones del corazón de él, pero que no estaban alineadas digamos, eran anti Dios, digámoslo así. Entonces, por eso es exactamente lo mismo que pasó con Judas, ¿no? Por lo menos así lo interpreto yo y porque no creo que sea que está endemoniado como tal, como, o sea, si tú, acuérdate que no necesariamente toda persona que esté en contra de Dios está endemoniado, ¿no? O sea, todo endemoniado sí está en contra de Dios, pero no necesariamente toda persona que esté caminando sin Dios está endemoniado. Esas son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, no todo el que anda en pecado está endemoniado. Les quiero decir eso, ¿no? O sea, literalmente hablando, lo que es ser endemoniado, ¿no? Ok, bueno, ¿cuál es la reflexión que podemos tener ahí en esta vida, digámoslo, o en este último pedazo de Judas? Acuérdense, quedamos nada más ahí en que Judas ya era una persona que manejaba la plata, pero aún así le metía mano, entonces como que el corazón de él se fue inclinando más en las cosas materiales y ya comenzó como a desechar y a no valorar las cosas espirituales, porque ya lo de él era la plata, al punto tal de que él fue a decirle, bueno, depende de lo que me De den, la ¿ah? codicia. Depende de lo que me den. Entonces, ¿cuál es la reflexión que podemos sacar para eso? Bueno, eh, por eso es que la Biblia insiste mucho y es muy insistente en que uno no haga tesoros aquí en la tierra, que haga tesoros en los cielos, que uno se Eso cuide dije mucho yo. de lo material, que no ponga su corazón sobre eso, aunque las cosas materiales son importantes, pero que eso no sea realmente lo que nos mueva, lo que nos motive, porque al final no nos vamos a llevar absolutamente nada, ¿no? Entonces, si uno tiene un corazón lleno de materialismo, de avaricia, es de ahí a caer, es algo, es una distancia muy corta, ¿no? Entonces, y no solamente la parte material, sino que uno no descuide ciertos pecados ocultos, llamémoslo así, o lo que conocemos como las pequeñas zorras, que a veces la gente no le presta atención y dejan que vayan tomando ventaja y todo, y ya después cuando uno menos piensa, ya es muy tarde, ¿no? Y esas pequeñas zorras, como dice la Biblia, se comen grandes viñedos, ¿no? Y entonces al final terminamos por traicionar al Señor y no por 30 monedas de plata, ni mucho menos, sino a veces por cosas, por menos cosas que esas, ¿no? Inclusive, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa traición? Pues dice la palabra en Mateo 27, dice, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, la pregunta ahí es, ¿Judas se arrepintió o no? No, él no se arrepintió, le dio remordimiento. Bueno, ahí dice arrepentido, ¿no? Yo creo que sí se arrepintió. Ahí se arrepentido, pero se ahorcó. Yo creo que sí se Estuvo en el arrepintió. peso. Y no sé si exactamente, yo creo que en dos partes de la Biblia, pastor, por favor, no sé si estoy bien. No dice que se ahorcó o sí, porque en otra como que se cayó y le salieron todos los Bueno, órganos. ahí está literal, en Mateo 27:3 dice que se ahorcó, ¿no? No, pero hay otro donde dice que no, o sí. Bueno, no sé si se No, ahorcó. El no, caso fue que Lo se que pasa mató. es que cuando él se ahorcó, el lazo no resistió y entonces se le reventó el lazo y entonces él cayó y se reventó. Ujú. Bueno, el mm, caso es que se mató. ok. Pero la pregunta del millón es, ¿se arrepintió o no? Yo digo que sí, pastor. Bueno, Yo Sí digo No se que sé. no. arrepintió, pero no fue donde el indicado. O sea, no se es arrepintió, buenas noches, no se arrepintió porque si se hubiera arrepentido hubiera ido donde el Señor y hubiera recibido misericordia, ¿no? Bueno, vamos a ver, Sí, vamos a ver qué Sí, dice, buen qué dice punto. O sea, el asunto aquí es que él sí se arrepintió, como decía Pau,
pero no se arrepintió delante del que debía arrepentirse, porque dice la palabra que él se fue arrepentido donde los sacerdotes esos a devolverle las monedas. Entonces sí se arrepintió delante de ellos, pero no se arrepintió delante del Señor. O sea, esa es la realidad. Después de haber traicionado, el corazón de Judas se llenó de tristeza y arrepentimiento, dicen allá, pero no delante de la persona correcta, no delante del Señor. De seguro que si Judas, en vez de haber ido ante los sacerdotes arrepentido de ellos, hubiera ido a los pies del Señor, de seguro hubiera recibido el perdón, ¿no? Como todo mundo, ¿no? O sea, al final la culpabilidad, porque claro, él fue como se arrepintió delante del que no debería ser, pues al final no recibió el perdón que lo hubiera podido salvar. Entonces esa culpabilidad que fue la que lo llevó al final a ahorcarse, a suicidarse, a caerse, todo lo que sea, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no fue él a pedirle perdón al Señor? Pues la Biblia no lo dice, posiblemente a veces hay tradiciones que uno cree no, hombre, yo que voy a ir a pedir perdón con lo que yo le hice a esa persona, no, hombre. ¿Cuántas veces no hemos pensado hasta nosotros mismos así, no? Y puede que ser que la persona lo quiera uno perdonar, pero como uno, esa culpabilidad tan grande que uno lleva a decir, no, hombre, yo con todo lo que le hice que le voy a ir a pedir perdón, y entonces más bien vota uno por esconderse y cargar toda la vida con esa culpabilidad en vez de afrontarla, ¿no? Entonces, posiblemente Judas creyó que el Señor no lo iba a perdonar, güey. ¿Quién sabe? No, no sé. El caso es que él se arrepintió, pero no delante del Señor, sino delante de esos, del Sanedrín, pues, delante de los fariseos. Entonces, conociendo al Señor, pues posiblemente sí lo hubiera perdonado, sí le hubiera recurrido allá, como sí lo hizo Pedro. Pedro dice que en el momento en que se dio cuenta, él lloró amargamente y pidió perdón, ¿no? Le pidió perdón. Y el Señor lo perdonó, usted sabe, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Ok, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, la palabra nos declara que aunque nosotros seamos infieles al Señor, como una infidelidad, una traición, pues Él permanece fiel. Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si nosotros somos infieles al Señor, dice que Él permanece fiel, ¿qué quiere decir eso? Porque Él Que es si no fiel a nos Él, pastor. arrepentimos, Él nos, Él nos perdona. Él no traiciona. Pero, por ejemplo, hay gente que interpreta esto de decir que así uno haga lo que sea. Es que yo le fallé al Señor, ahorita ando en pecado y todo eso, pero aunque yo le sea infiel a Él, pues, Él permanece fiel a mí, ¿no? ¿Eso será cierto o no? Eso no es cierto, Él pastor. permanece fiel Porque Él a es él. fiel a Él, a su palabra, Ajá. a su nombre, a lo que Él es. Él es fiel a lo que a Él lo caracteriza, ¿no? Entonces, Amén. y por medio de la fidelidad que Él tiene, es que si uno, aunque uno haya sido infiel y si uno arrepentido vuelve a clamar a Él, Él movido a misericordia, siendo fiel a lo que Él es, pues nos perdona, ¿no? O sea, pero no es que si yo voy a andar en un bar y en un nightclub y entonces como Él es fiel a mí, entonces ahí anda el Señor conmigo, ¿no? No, 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 eso sí es pura fantasía. Ahora, Pastor, sí, señor. es que, digamos, eso que dijo él ahora, vieras que sí está en Hechos 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Alceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pero tampoco dice si fue que se reventó después de ahorcarse. Bueno, el caso es que Mateo dice que se ahorcó, Hechos ¿no? que, Entonces, perdón, pastor. Hechos que, Hechos 1:15 al Yo 20. una gracias. vez, yo una vez había escuchado digámoslo, como un razonamiento de por qué se dan las dos situaciones. ujú, Y ujú. es que al parecer el lugar donde
realizó digamos, donde se quitó la vida, era como un lugar empinado. Entonces, al parecer, él sí se ahorcó, pero como era un lugar empinado, tenía cierta elevación, la cuerda se reventó, entonces él sí, digamos, sí se precipitó unos cuantos metros y ocurre lo que dice en el libro de Hechos. Pero digamos, no es que la Biblia se contradice, sino que ambas situaciones ocurrieron simultáneamente, que él se ahorcó y que al parecer, por las características del terreno donde se dio el hecho, posteriormente ocurre lo que dice en el libro de Hechos. Sí, es que lo que dijo Esmeralda ahorita, que es que ella lo dijo muy, muy colombiano, ¿no? Que se le había reventado el lazo. ¿Sí lo entendieron ustedes o no? Sí, sí, Sí saben que es un lazo, ¿no? O sea, es una cuerda, sí, pues. sí, El pastor. lazo no resistió. Sí, algo de eso puede ser, pero bueno, aquí, vea, este ejemplo es algo que, esto que estamos viendo es algo que quisiera yo hacer énfasis en algo, ¿no? Y no crean, a veces salen, acuérdense lo que yo les he dicho en la iglesia siempre, que usted pone un tema y siempre van a salir dos grupos, ¿ah? Cualquier tema, mire, estamos hablando de la muerte de Lázaro, inmediatamente ya salen dos grupos, ¿no? Que si se ahorcó, que si se, que si se reventó, y entonces comienzan las discusiones, ¿no? A veces hay gente que está leyendo la palabra y entonces llega ahí y dice, ay, pero es que, ¿qué? Al fin Judas se habrá ahorcado o se cayó. Y entonces se quedan ahí, se quedan y no avanzan porque se quedan ahí. Eso es un tema que, eso es un tema, es una doctrina que, o sea, los que siguen a uno, cuando uno está leyendo alguna enseñanza, algo, uno tiene que distinguir las doctrinas. Hay dos grupos de doctrinas, unas que son, es que si les digo el nombre, Salvíficas. exacto, eso es salvífico, ¿o no? No, No, A mí no me afecta en mi relación con Dios o si yo voy a dejar de creer menos en el Señor o no, si fue se ahorcó o si fue que se cayó. El caso fue que así se es, pastor. suicidó. Pero Así más es. allá de que suicidó, el caso fue que traicionó al Señor, que lo vendió, que se arrepintió, pero no se arrepintió delante del Señor, sino que fue a devolver las monedas arrepentido, porque ahí dice la palabra, y al final no se las quisieron recibir. Y entonces, lleno de esa culpabilidad, porque no recurrió al que debería recurrir. Por eso es que acuerden que uno tiene que, lo mismo que veníamos hablando arriba, uno tiene que ser selectivo, ¿no? A quién recurre, a quién se acerca, ¿no? O sea, lo mismo porque cuando uno se acerca a la persona que no es, más bien puede salir más lastimado todavía o más decepcionado o como en el caso de Judas, sale, que dice un dicho popular, ¿no? Resulta peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Judas. Pero bueno, aquí lo interesante del asunto fue que Judas traicionó al Señor, que es lo que es el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, pero sí es bueno, porque también hay una historia, y para los que les gusta eso, sobre el asunto de cómo murió Saúl, ¿no? Que si a Saúl lo mató un sirviente que cogió y plum, le enterró la lanza, o si fue que lo mataron otros, o que Saúl le había dicho al sirviente que le ayudara a morir, y que otro dice que él lo encontró agonizando. Entonces, hay dos versiones, ¿no? Y que tampoco es que se contradiga en la Biblia, sino que inclusive ese sirviente que fue a decir allá que él le había ayudado a morir, al final lo mataron porque como era el rey, ¿me entiendes? Entonces, hay las dos versiones también de la muerte de Saúl, pero no es que la Biblia se contradiga, ahí siempre hay una explicación para algo, la Biblia no se contradice nunca, siempre hay una explicación, ¿no? Y esos temas son, era lo que yo les decía, a ver, si usted mete, haga el ejercicio nada más y pone ahí en la inteligencia artificial cómo murió, claro, usted tiene que tener bases también para refutar, porque no todo lo que le dice a uno el internet es cierto, ¿no? ¿Cómo murió Judas? Entonces te comienza a salir eso, y inclusive te comienzan a preguntar ahí, ¿y usted quiere que le dé un contexto histórico? Sí, dame un contexto histórico, pero al final, ¿qué? ¿Se ahorcó o no se ahorcó? Y entonces ahí comienza a decirte, bueno, según los historiadores y todo eso, entonces uno comienza, eso que te está dando la inteligencia artificial, a pesarlo con lo que uno conoce ya directamente de la palabra, y entonces uno le puede ayudar a uno y saber que no hay contradicciones, ¿no? O sea, Así es. es muy interesante eso. Pero bueno, ¿cómo superar la traición, ¿no? Porque ya vimos que la traición es algo doloroso, ya vimos que la traición entre más cercano más duele y todo ese asunto, ya eso lo sabemos. Pero el tema ahora es cómo superar eso, ¿no? Porque a pesar de ese dolor, eh, pues hay que superarlo, ¿no? O sea, ¿cuál creen ustedes que es el camino para superar la traición? Jesús, pastor, porque Él dice que venid a mí todos los que estéis cansados y Sí, cargados. sí, está bien, pero por ejemplo, El perdón.
Si tú a ti viene y te dice alguien, Elsa, es que a mí me traicionaron, ¿yo cómo hago para superar eso? Dice, no, tienes que dar una directriz así más, como más aterrizada. Alguien por ahí lo dijo. Ok. Perdón, Perdonar, pastor, perdonar. perdonar. Sí, el perdón, ¿no? O sea, no hay otro camino, ¿no? El asunto de ese viene, digamos, la herramienta viene de parte del Señor, que es directamente de Él, y es esa capacidad y esa fortaleza que nos puede dar para perdonar. O sea, Así es. acuérdense que el perdón es toda una enseñanza, no vamos a entrar en la doctrina del perdón y todo, porque sería toda una enseñanza como tal, pero el perdonar, digámoslo, no implica que uno continúe con la relación, ¿no? O sea, si hay una traición, hay una herida ahí, que es necesario sanarla, o por lo menos es necesario limpiarla, porque las heridas limpias sanan más rápido, y el perdón ayuda muchísimo para eso, pero eso no quiere decir pues que en el momento en que uno perdone a alguien, o que lo perdonen a uno, si es que uno fue el que lastimó, pues inmediatamente eso da licencia para que la relación se reactive, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, el caso es que esa es una fortaleza que recibimos nosotros de parte de Dios, y la única manera de perdonar es que uno se sienta que haya sido perdonado por Dios. Dice que después que David se lamenta por una traición, digamos lo que lo leímos allá, pues él mismo, acuerdan lo que leímos allá arriba, donde él decía que le dolía mucho que era alguien cercano. Él sugiere cómo superar el dolor. Ahí mismo en el Salmo 55 él dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces ahí lo principal, que en parte era lo que decía Elsa, bueno, o no me acuerdo quién lo dijo, sí, el Señor, ¿no? Él es el único que nos puede ayudar a descansar, pero él, digamos, nos da las herramientas también para hacerlo, porque está bien, nuestra paz y todo eso está en Dios, pero Él nos da la capacidad de perdonar, pero al final el perdonar o no es una decisión personal, ¿no? O sea, la persona tiene que decidir perdonar o por lo menos pedir perdón, ¿no? Y la primera clave de esto es lo que nos dice David ahí en el Salmo, es clamar al Señor, ¿no? Porque aunque uno deseara, digámoslo, golpear a la persona o pagar con la misma moneda, bueno, tantas cosas que en lo natural le pueden surgir a uno, lo que el Señor nos enseña siempre es que no hay que devolver mal por mal, ni mucho menos, ni maldición por maldición, sino por el contrario, más bien hay que bendecir, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición, dice Primera de Pedro 3:9, ¿no? Otra clave de esto es, para superar el dolor de la traición, es recordar todo lo que el Señor nos enseñaba, ¿no? En Mateo 5, aquí que acabamos de ver todo lo que es el sermón del monte, acuerden cuando Él nos hablaba de cómo tratar a los demás y nos decía que Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra, orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿no? Cuando les maldecían, él no respondía No con respondía maldición, dice con Primera de Pedro. maldición. Entonces, esos son, digamos, herramientas que nos da la palabra, ¿no? Primero, perdonar. Segundo, eh, nuestra naturaleza obviamente no se da para que uno reaccione como reacciona todo el mundo, aunque duela el asunto. Pero bueno, tenemos las herramientas para sobreponernos. Lo primero es sanar nuestro corazón, liberarnos de ese peso, perdonar entendiendo dentro de la doctrina del perdón que la persona que te traiciona, por lo general, pues tiene que ser una persona sin Dios, ¿no? Porque si fuera una persona con Dios, pues de seguro que no te va a traicionar. Pero empezando por entender esa parte, ¿no? Entonces, hay que conformarse, digámoslo, digamos, adaptarnos al ejemplo que nos ha marcado el Señor y no devolver insulto por insulto, ni mucho menos, porque no estamos hechos para eso, ¿no? Estamos más bien, digamos, lo que se espera de cada uno de nosotros es que busquemos, digámoslo, restaurar la relación si es que es posible, pero si no, perdonar, liberarnos de ese peso y simplemente marcar distancia. Ahora, eso no significa que no se deba buscar una justicia penal, ¿no? Adecuada, ¿no? Cuando se está hablando de abusos, violaciones o ya cuando la traición ya está a un nivel tal de que implique algún daño civil o algo así, pues obviamente hay que buscar que la justicia haga lo suyo, ¿no? Pero nunca motivado por un deseo de venganza, ni mucho menos, ¿no? Cuando uno denuncia a alguien por un daño que le hayan hecho a uno,
No necesariamente es que uno quiera vengarse, sino que lo que se busca es justicia, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, no quiere decir que uno como cristiano, porque a veces hay gente que pregunta, ¿no? O sea, es que si alguien me estafó con yo no sé qué, pero como yo soy cristiano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si solo perdonar, o no, usted perdone, pero demande, ¿no? Porque la justicia tiene que hacer lo suyo también. ¿Sí me entienden? Una cosa es una cosa, como dicen por ahí, y otra cosa es otra cosa, ¿no? Pastor, Sí, señora. ahora también eh, perdonar tampoco significa, como le digo, seguir permitiendo las mismas actitudes o quedarse, por ejemplo, como en un matrimonio o así. Ujú. Sí, claro, o sea, el perdón no significa que la relación tenga que continuar, ¿no? O sea, acuérdense que uno perdona más que todo es por sanar, ¿no? Por liberarse de ese peso, digámoslo ahí, pero no, pero las relaciones, casi siempre, dependiendo del tipo de traición y el calibre, se rompe la relación o no, digámoslo, en la mayoría de las veces sí, porque, digamos, lo que se ha violado ahí es la confianza y ya no hay, si no hay confianza no hay nada, ¿no? A no ser de que, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, a no ser de que el matrimonio arranquen de nuevo, entren en un proceso de restauración, se den su tiempo de ver si realmente hay frutos dignos de arrepentimiento como tal y se pueda pensar en restaurar una relación, pero no cometer el error de que porque uno le pidió perdón al otro, ya inmediatamente vamos a seguir como si nada hubiera pasado. No, no. Eso es un error. Entonces, otra poderosa clave para superar lo que, digamos, el trago amargo de una traición es eso, ¿no? Lo que estamos hablando del perdón, ¿no? Como tal. El Señor enseñó, digamos, lo que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos debería ser proactivo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Cuando yo digo que es proactivo, ¿qué entienden ustedes cuando, qué tiene de proactivo cuando el Señor dice amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? En qué medida podemos ser proactivos? Sí saben que es algo proactivo, ¿no? Como Sí, alguien muy, bueno, diga. que estemos prestos para activar el perdón. Ok, pero digamos, Hacer varias cosas al Que mismo tiene tiempo. iniciativa. varias cosas al mismo tiempo, Actuar iniciativa. sin que medie una orden. Ajá. Sí, digamos, uno en la vida puede ser proactivo o puede ser reactivo, ¿no? Una persona reactiva es aquella que, como el nombre lo dice, que reacciona, ¿no? Ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en los carros, que creo que puse el ejemplo en estos días en la iglesia, que uno a veces lleva el carro al taller, pero de una manera reactiva, ¿no? Es decir, que lo llevo porque me dañó. Entonces estoy reaccionando a esa necesidad de arreglarlo, ¿no? Pero cuando uno lleva el carro al taller, aunque el carro no esté dañado, decir, no, es que lo voy a llevar a que lo revisen, a ver qué, a ver, ¿no? Eso es algo proactivo, ¿no? O sea, me estoy adelantando o estoy haciendo algo sin que necesariamente esté reaccionando a algún efecto, ¿no? Entonces, en esto del perdón, o en esto digamos, de la capacidad que el Señor nos da, y el trato con los demás, porque dice amar al prójimo como nosotros mismos, eh, en qué manera nosotros podemos ser proactivos con el prójimo? De perdonar sin que nos pidan perdón. Podría ser, pero en términos generales, ¿no? O sea, salgámonos un poquito del perdón, sino en el trato en general. No hacer daño. No hacer daño, puede ser. De ahí sí dar sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio. Tratar a los demás como quisiera ser tratado uno, la regla de oro. Eso, Marquito, sí. En la regla de oro, que también tiene que ver mucho con lo que han dicho, ¿no? El señor decía, que acuerden cuando uno le decía, hey, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Eso es más reactivo, ¿no? Ya proactivo es decir, no, mejor yo voy a hacerle a los demás lo que yo quisiera que me hicieran. Eso más bien es proactivo, ¿no? Entonces, por eso él dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin duda, pues obviamente perdonar a alguien es algo, no es fácil, o sea, todos los que estamos aquí, yo creo que en algún momento hemos tenido que perdonar a alguien por una traición, por un daño, por lo que sea, y todos sabemos que no es fácil, ¿no? Pero sí no es fácil, pero sí es posible, obviamente de la mano del Señor, pues claro que es posible, porque y además si no es de la mano de Dios, nunca va a llegar a ser un perdón legítimo, un perdón de verdad, ¿no?
Entonces, aquellos que han experimentado el amor de Dios, pues saben de lo que les estoy hablando. Sobre el perdón, como les dije, no vamos a profundizar, pero algunas cosas importantes que quiero comentar es que si queremos sanidad y queremos bienestar y queremos sanar nuestro corazón, pues el perdón tiene que estar involucrado, pero un perdón de verdad, un perdón genuino, ¿no? No un perdón aquel que por salir del caso te digo, bueno, está bien, yo te perdono, pero después está uno volviendo a traer lo que la Biblia dice, no traigas al presente horas muertas, ¿no? O sea, a veces hay personas que te perdonan o por lo menos que dicen que perdonan, pero nunca dejan de estar trayendo y trayendo cosas y restregándolas y eso realmente no funciona, ¿no? Entonces, tristemente el perdón es algo ausente entre la sociedad y entre las personas. Cuando uno está hablando de perdón, acuerde que hay dos tipos de público, llamémoslo así, o dos tipos de gente, ¿no? Cuando usted esté hablando del perdón con alguien, usted tiene lo primero que tiene que identificar es si esa persona es de Dios o no es de Dios. Porque el tratamiento del perdón para uno u otro grupo es diferente, ¿no? Digamos, para la gente sin Dios, uh, y si usted le está hablando del perdón, hacerles énfasis que realmente el perdonar no hace parte de la naturaleza del ser humano, o sea, no es que haga parte, cuando uno está sin Dios, uno no sabe qué es eso de perdonar, aunque mucha gente lo diga, sí, yo te perdono, pero también hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido, eso no es de Dios, ¿no? ¿Y por qué dicen eso? Porque el perdón no hace parte de la naturaleza del ser humano y la persona sin Dios no tiene ese potencial para perdonar. Solamente puede perdonar a alguien que ha sido perdonado, ¿no? Entonces, si uno está hablando de gente sin Dios, uno les puede decir, es que yo entiendo realmente que usted no pueda perdonar, aunque usted diga que perdona, pero usted no ha podido perdonar. Usted no puede perdonar porque usted no tiene la capacidad de perdonar. El único que le da la capacidad de perdonar a uno es Dios. Eso no hace parte de uno. O sea, más bien lo que hace parte de la naturaleza del ser humano sin Dios no es perdonar, es más bien vengarse, viendo a ver cómo me vengo, ¿no? El que me la hace me la paga, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si uno está hablando de gente sin Dios, va por esa línea, ¿no? Pero si usted está hablando de gente que dice que es cristiana, ya tiene que hablarle de otra manera, ¿no? Toda aquella persona que ha experimentado el perdón de Dios, no solamente tiene la capacidad de perdonar, sino que es la obligación, o sea, es algo imperativo. O sea, para el que dice que es cristiano no es optativo, es decir, ¿será que perdono o no perdono? No, eso es casi que una obligación perdonar, ¿no? Porque el perdonar digamos que es el primer paso hacia la sanación, hacia la sanidad, digámoslo. Uno no va a poder llevar una vida sanita, en santidad, si no comienza dentro de ese proceso de despojarse, renovar y vestirse de la nueva imagen, tiene que estar el ir perdonando, el ir sacando cosas que pesan, ¿no? Que pesan, ¿no? Entonces, son dos tratamientos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, cuando se habla de perdón, uno se predica en los tres tiempos, ¿no? O sea, se le habla a tu presente sobre tu pasado para que pueda afectar tu futuro, ¿no? O sea, ahí están los tres tiempos, ¿no? ¿Y dónde lo podemos ver bien clarito? En Segunda de Crónicas 7:14. Y ustedes me van a decir dónde está el futuro, presente, pasado y futuro. Dice Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice, si se humilla mi pueblo, ¿eso en qué tiempo está? Presente, Presente, ¿no? Dice, sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Eso en qué tiempo está? presente también, Presente. Presente, ¿no? Dice, si oran y buscan mi rostro, presente también, pastor. presente, y se vuelven de sus malos caminos, Estamos hablando del presente. presente, porque dice, y se vuelven. Todo eso es Sí, presente. ¿Y por qué es presente? Porque es lo que el Señor le está diciendo a la gente, vea, ustedes tienen que hacer esto ya, tienen que hacerlo ya. ¿Qué tienen que hacer? correcto. Humillarse, invocar mi nombre, orar, que hablemos y que se vuelvan de ahí, sálganse de sus malos caminos ya, ¿no? Eso lo tienen que hacer ya, presente, ¿no? Entonces el Señor dice, si ustedes hacen eso, yo iré desde los cielos. ¿Eso en qué tiempo está? ¿El Futuro. pasado? El Futuro, ¿no? O iré, futuro. Perdonaré sus pecados. ¿En qué tiempo está? futuro, Futuro, Futuro. Futuro. futuro, Y sanaré su tierra. ¿En qué tiempo está? Futuro también. En ese texto que está ahí, ¿dónde está el pasado?
en lo que hicieron, pastor, en lo que Si se estuvieron vuelven, haciendo. si Ajá. se vuelven de sus Y malos se vuelven caminos. de sus malos caminos. Pero ahí, Ujú. ahí hay una palabra que es y tiene que ver con lo que dijo Elsa, ¿no? Que el pasado está en lo que hicieron, pero lo que hicieron, ¿cuál es la palabra que representa en lo que está ahí, que ustedes lo ven en rojo? ¿Cuál es la palabra que representa lo que hicieron? Tiene que ver con la tierra, que no descansaron. No, no, no. Es lo que Elsa dijo, ¿no? O sea, el pasado, ¿en dónde está el pasado? En lo que la gente hizo, ¿cierto que sí? Ujú, ujú. Pero ¿en cuál palabra representa lo que la gente hizo? Los malos caminos. Podría ser, pero Tierra. hay una más explícita ahí. Humilla. No oraban, no buscaban a Dios, ¿Oiré? No. estaban en los malos caminos O sea, también. ustedes vieron bien lo que está en el presente, humillarse, Sus invocar al pecados. Señor, buscar, orar, Ujú. salirse de los malos caminos, presente, pero cuando Él dice, entonces a mí me toca a mí, oiré, perdonaré y sanaré, futuro, pero Ah, hay una palabra ahí que representa el pasado, ¿no? O sea, hicieron lo malo, Caos. pastor. Sus pecados. Pero ¿qué exacto, queda? los pecados. Los pecados, digamos, yo no le voy a pedir perdón al Señor, le digo, Señor, perdóname por lo que voy a hacer mañana. No, yo no le pido perdón al Señor por lo que voy a hacer mañana, no, yo le pido perdón al Señor por lo que hice, ¿no? Que fue lo que Él dijo, lo que hice. Y lo que ellos hicieron, que necesitaban que el Señor oyera, perdonara, eran los pecados. Los pecados siempre están ligados al pasado, ¿no? Porque fue precisamente lo que yo he hecho. Ahora, en el tema que estamos hablando, cuando uno le pide perdón a alguien, uno le pide perdón a alguien por algo que, ¿qué? ¿Qué le ¿Qué hizo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo cuándo? en el Pasado. pasado? En el pasado. Y ustedes podrán decir, pastor, pero si lo hice, si yo le hice algo, eso hace 15 minutos, Eso no es pasado, Bien. eso es más presente. nah, eso ya es No, es pasado, Ya Leo. es pasado. pasado. O sea, Un es más, minuto ya es pasado. la oración que hizo Marquitos antes, cuando Ya arrancamos está el en pasado. discipulado, eso es pasado, ya, ya pasó. ¿Me entiende? El presente es lo que estamos aquí, lo que yo estoy hablando es presente, lo que yo estoy hablando es presente. Es más, la pregunta que le hice ahorita de los tres tiempos, eso ya es pasado, aunque sea hace 5 minutos que lo dije. Pero bueno, el caso es que lo importante que tengan ahí es que cuando uno habla del perdón, se está hablando, está pidiendo uno perdón en el presente por cosas que hizo en el pasado, porque uno quiere afectar su futuro, ¿cierto? ¿Sí? Ahí están los tres tiempos involucrados ahí. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Bueno, ustedes han conocido, ya hemos hablado, el perdón es una decisión personal. eh, Perdonar no es lo mismo que justificar ni excusar, olvidar, no tiene nada que ver con eso. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. El perdonar no condiciona que la relación en el ofensor se mantenga. ¿Y cuál es el principal beneficio del perdón? Estar uno tranquilo con uno mismo, digamos, limpiar heridas, alcanzar la misericordia. Si es un caso del perdón de Dios, pues sentir ese alivio, el que digamos, porque acuerde que perdonar es cuando uno renuncia a cobrar algo a lo que uno tiene derecho, ¿no? Por haber recibido una ofensa. Eh, Imagine, por nosotros haber ofendido al Señor por nuestros pecados, pues Él tenía derecho a cobrársela, ¿no? Y el precio era un precio altísimo, impagable, ¿no? Por eso fue que el Señor tuvo que venir a qué? A pagar esa deuda, ¿me entiende? Y entonces, en el momento en que el Señor vino a pagar esa deuda, eso es como cuando los que estamos aquí que tenemos deudas. Dígame usted si no hay una satisfacción en lo natural, una satisfacción más grande que cuando uno paga una deuda. O sea, yo creo que eso es un alivio Amén. decir, ay, ¿me entiende? Entonces, cuando uno realmente está, como dicen por ahí, a paz y salvo, o sea, cuando uno no hay deuda, pues se siente uno tranquilo. Por eso es que en Hechos 3:19 dice, eh, Pedro le decía a la gente que lo escuchaba, le decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? Para que sean borrados vuestros pecados y de esa manera, o sea, borrados los pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire que ahí en ese versículo está presente, pasado y futuro, nada más. Él le decía a la gente, hey, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Eso qué tiempo está?
Pasado y Presente. presente. presente, ¿no? Para que sean Ajá. borrados vuestros pecados. ¿Eso en qué tiempo está? Mm, Pasado. Pasado, ¿no? Aunque el borrado es presente, pero está hablando del pasado. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Entonces, para que vengan, futuro de la presencia del ujú. Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio, ¿no? O sea, ahí está el futuro como tal. Ahí es donde nos lleva el perdón, o sea, pero para alcanzar el perdón y todo eso, pues tiene que haber un arrepentimiento como tal y todo lo que usted ya conoce, ¿no? Pero a la larga, uno de los principales beneficios del perdón es precisamente eso. Primero, obviamente, que uno pueda estar en la presencia del Señor y en la presencia del Señor lo que nos garantiza son tiempos de refrigerio. Bueno, por ahí anda el tema de, al final terminamos en el perdón, porque pues el perdón digamos, es la medicina, digámoslo, para superar lo que estábamos hablando, que es la traición, que es de las cosas que emocionalmente más duelen, ¿no? Ok, no sé si alguien quiera adicionar algo más, aportar algo más. Clarito todo, pastor. Gracias. Ok, bueno, entonces Pastor, regálanos Elsa un... Ah, bueno, sí, Leo. pastor, es que es con respecto a una pregunta de lo de la amargura, que fue una prédica suya el domingo antepasado, creo que fue. Ujú, Es que yo la estuve viendo en internet y usted decía algo sobre la hiel, ujú, que la hiel en el hígado, pero es que hay ujú, un versículo que dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel a ujú. Jesús. Entonces esa hiel, digamos, es diferente, no es lo mismo que lo que sale del hígado, es como una bebida. No supe exactamente si había que buscarlo, si vamos a buscarlo aquí en una carrerita. Y hay un salmo también que dice, me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Es que esa es Pero yo una estoy planta. investigando. Es una planta. Aquí está la respuesta. Vean. Aquí dice, la hiel es un líquido amargo de color amarillo verdoso que produce el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Su función principal es ayudar en la digestión, principalmente de las grasas. Cuando comes alimento graso, la hiel se libera en el intestino para descomponer esas grasas. Además, en el lenguaje figurado o antiguo, la hiel también se usa para referirse a algo amargo o algo desagradable, tanto física como emocionalmente. Entonces, ahí dice, ¿no? En lenguaje figurado o en lenguaje antiguo, la hiel se refería para simbolizar algo amargo o desagradable, ¿no? Entonces, cuando dice ahí, me dieron a comer, ¿cómo fue que dice? Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Sí, o sea, puede ser que se esté refiriendo a algo amargo, ¿no? Entonces, porque lo que dice ahí, básicamente, la hiel, el origen de la hiel es el hígado, ¿no? Está en la Es que lo vesícula que, biliar y todo eso, pero se usa, digamos, en sentido figurado, ¿no? Acuerden que la Biblia usa muchas figuras, ¿no? Para referirse a algo bien desagradable. Entonces, lo que puede decir ahí es que le dieron a beber algo que era agua mezclado con algo feo, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Sí, pastor. Disculpa. Eh, yo también al principio, cuando oía que le dieron el vinagre con eso amargo, con un hisopo, yo me imaginaba un hisopo grande, ¿sabe? De esos que sirven para limpiarse los oídos o lo que sea, pero que ese es una planta. Bueno, es que un hisopo, yo no sé si han visto ustedes, digamos, también se le llama hisopo hoy en día al cascaro. Por lo menos nosotros, no sé, en Colombia se le usaba también eso de que, digamos, la cáscara del coco, que lo usan, no sé si aquí lo usan o no, para pulir los pisos, para echarle cera a los pisos. Oh, no. Aquí le llamamos pipa. Bueno, pipa, pero Pipa para... digamos al cascarón ese, ¿cómo se llama eso? Eso, o en A la Colombia, por estopa. ejemplo, la estopa o un hisopo también era algo que se hacía de cabuya o como eso que usan para tejer, se hacía como una especie de Oh, brocha sí. casera para pintar y eso le decíamos hisopo también. Entonces yo lo que me imagino un Oh, hisopo era una esponja o algo así que se humedecía para que pudieran chupar ahí o que no, pudiera es una retener. planta, pastor. Yo estuve Sí, buscando. sí, por eso, pero no es que le subieron la planta así, sino No, no, que, no, en una vara de hisopo, dice como, no sé, ¿verdad? Ahí está, bueno, está bien, sí, dejémoslo ahí. es, Bueno, vamos a como orar, dices, de vamos a darle sentido gracias a figurativo. Dios. Sí, Regálanos, pastor, Elsa, una oración ahí, ya que sí, estás pastor. ahí con mucha hiel.
Ay, Padre eterno. Ay, Señor, gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos diste, Señor, nos permitiste reunirnos una vez más, Señor amado. Gracias por nuestro pastor, Señor, su familia, Padre amado, por este grupo tan bonito que tenemos, donde podemos participar, preguntar, contestar si sabemos. Y gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso donde tú nos provees, Señor, tu palabra para que podamos, Señor, entender aún más, Señor, de lo poco que sabemos, Señor, y de lo que vamos aprendiendo para poder compartir con otros, Señor. Yo te agradezco mucho, Señor, todo este tiempo. Te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.